Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un estudio muy importante, que son las señales de la segunda venida de Cristo. La Biblia habla de que Él va a venir, pero se tiene que presentar ciertos puntos en el mundo para que Él venga. Es necesario que nosotros conozcamos las profecías de la palabra de nuestro Señor. Es importante que las estudiemos, que estudiemos la Biblia. Muchos no les gusta leer la palabra, hay otros que sí. Pero es importante, como lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, bienaventurados aquellos que leen las profecías de esta palabra y las ponen en práctica. Sabiendo las profecías de la Biblia, ya nosotros estamos preparados para todas las cosas que se vienen y las que estamos viviendo. Principalmente, todas estas señales ya están escritas en la palabra del Señor. Y nos vamos a basar en el libro de Mateo capítulo 24. Pueden leerse todo el capítulo. Eso lo van a leer ustedes en su casa juiciosamente. Marcos capítulo 13 del 1 al 2 y Lucas capítulo 21 del 5 al 6. Pero bueno sería que se leyeran todos los capítulos. Una de las profecías más importantes en la Biblia es la que tiene que ver con la venida de Cristo por su pueblo. Las manecillas del reloj de Dios señalan la medianoche. Cada profecía se ha ido uniendo perfectamente una con la otra. Cada señal nos anuncia este máximo suceso que conmoverá al mundo entero. Sin embargo, no estamos preparados para ello. Pero ¿cuáles son esas señales? Y les voy a decir algo. Las personas creen que esto es una fantasía y es real. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son perfectamente encadenado en secuencia de todos los acontecimientos del mundo desde el principio hasta el fin de esta era, hasta el fin del mundo. Por eso lo importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Muchos son ateos, otros creen porque ya vieron creer, pero gracias al Señor hay otros que son metidos en la palabra y metidos en el Señor. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Hoy te invito a que entregues tu vida al Señor. Vamos a ver cuáles son estas señales. En el aspecto político, Jesús habló de las guerras entre las naciones. Unas guerras que están devastando a esta triste humanidad, sumergiéndola en miseria, dolor y muerte, creando un caos en todas las esferas. Y es verdad, tú ves las noticias y definitivamente hay guerras, rumores de guerras. Países contra países. Guerras civiles, guerras internacionales. Estamos en la época donde más guerras se ha visto en toda la historia de la Tierra. En el aspecto religioso, nos habló de falsos cristos y falsos maestros, los cuales engañan con religiones fraudulentas y doctrinas de demonios. Doctrinas que inventan ciertas iglesias que no son bíblicas con el fin de someter a las personas, con el fin de poder tener un poder sobre aquellas personas y así poder hacer lo que ellos quieran con ellos, especialmente en lo económico, comercializando la fe y destruyendo el fundamento sólido del evangelio. Por eso mucha gente no cree en las iglesias cristianas, porque la gran mayoría, y me da hasta vergüenza decirlo, la gran mayoría se basan en el dinero. Por eso hay que buscar iglesias que tengan sana doctrina. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la sana doctrina? Una iglesia que te predique salvación, que te predique el pecado, que te predique cómo caminar conforme a la palabra del Señor. Pero si tú ves una iglesia que te predique prosperidad, 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 y que la prosperidad son para las iglesias, entonces huye de esas iglesias. Porque te digo algo, si tú no huyes de esas iglesias,
dice la palabra del Señor que cuando un ciego guía a otro, los dos caen en el hoyo. Malaquías también dice que cuando un pastor o un ministro te enseña mala palabra, también es culpa tuya. Primero, por dejarte engañar, y segundo, por no estudiar la palabra. En el aspecto moral, nos dijo que se desataría una proliferación del pecado, del homosexualismo, del adulterio, acabando todo vestigio sagrado en el hombre y llevándolos a la condenación eterna. Y te voy a decir por qué. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Tenemos que buscar al Señor y tener una comunión con Él. No quiere decir que nosotros no vamos a pecar, porque sin darnos cuenta pecamos. Pero cuando lo hacemos deliberadamente, la sangre de Cristo definitivamente, esa sangre deja de funcionar para aquellos que deliberadamente pecan. Pero sabe, el Señor tiene los brazos abiertos para decirte, ven y te perdono. El tiempo que estamos vivos, aprovechemos en el momento que nosotros podemos decirle a todos, ven a las manos y regazos del Señor. En el aspecto natural, las pestes y epidemias como el SIDA, el ébola, ahora mismo el coronavirus y la gran cantidad de virus que viene. Dice Mateo 24 que esto es principio de dolores. O sea que apenas es el principio de tantas catástrofes, de tantas cosas que vienen, de tantas pandemias que vienen. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo actuar para aquellas situaciones tan difíciles que se viven en este mundo? Estamos en los últimos tiempos. Estamos ya tocando el borde. La venida de Cristo está cerca. Muchas personas que conocieron del Señor se han devuelto yendo a fiestas, bailando, gozándose. Dice la palabra del Señor que en Primera de Tesalonicenses habla que cuando Él venga va a encontrar a la gente casándose, bailando, pecando, haciendo de las suyas, sinvergüenciando. Entonces será lamentación de todas esas tribus, o sea, lamentación de toda esa gente, porque verán el Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Entonces Él vendrá por una iglesia limpia y sin mancha. Él vendrá no por religión, sino por aquella persona que entregó su vida a Cristo, que se preocupó por caminar en Él. Mi querido hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos en la cual son peligrosos. En Efesios capítulo 3 te dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovecha el tiempo buscando al Señor, aprovecha el tiempo orando, aprovecha el tiempo estudiando la palabra. Aprovecha el tiempo predicándola, enséñala, dile a las personas que se arrepientan. Todos tenemos el ministerio de reconciliación. En el aspecto social, Jesús habló en la anarquía y el crimen de los pueblos. La violencia se desataría en una manera terrible entre los hombres. Esto me hace recordar mucho estos países de comunismo. O estás con ellos o te mueres. Y si te rebelas, eres metido en la cárcel, eres torturado, eres perseguido. Y esta sociedad definitivamente se ha destruido lo que es la base fundamental, que es el hogar. Gobiernos que por querer el poder, por querer el dinero, por pensar que no van a morir estas personas, sino que creen que van a vivir eternamente, someten a los demás. El ejemplo es Venezuela. Las millones y millones de personas con hambre. Millones y millones de personas. Pero un puñadito enriquecido y lleno de dinero con mentiras. Es increíble lo que se está viviendo y ya estamos en la fase final. Cristo viene pronto. En el aspecto científico, la Biblia habla de la ciencia como una señal de la evidencia de Cristo, donde el hombre jugaría a ser Dios con la genética y las clonaciones.
la tecnología, el internet, las comunicaciones acerca de la culminación de una era para darle paso al gobierno de Dios. El Señor lo dice en su palabra que la ciencia aumentaría y que antes que Él viniera, la ciencia estaría en su máximo furor, en su máximo poder. Y es verdad, ustedes se han dado cuenta que la tecnología está tan avanzada en el aspecto de la iglesia. Jesús habló de la apostasía, el enfriamiento y el abandono de los principios de Dios, pero también nos aseguró del mover de su espíritu antes de su regreso por su iglesia. La palabra apostasía quiere decir que sabiendo la verdad se desviaron en pos de sus propios intereses. Ministros del Señor que empezaron con el amor de Cristo y predicando la palabra, se desviaron. Se desviaron por las riquezas, se desviaron por el dinero, se desviaron por el materialismo. Desafortunadamente, iglesia hoy día están predicando materialismo y se olvidó del espíritu. Todo tiene su equilibrio, pero principalmente se debe de predicar es la salvación. Se debe predicar las profecías de la palabra. Se debe de predicar es la salvación del alma, porque nosotros tenemos un principio y un fin. Tarde o temprano nos vamos de la tierra. Tarde o temprano la vida termina. Y nosotros lo que debemos de asegurar es una eternidad en un gozo de paz, de amor. No una eternidad sin Cristo, sino con Cristo. Aquel que muere sin Cristo se va para una eternidad de sufrimiento. Y aquel que muere con Cristo, una eternidad de paz, de gozo. Aleluya. Amigo, después de ver cada una de las señales que anuncia la venida de Cristo, ¿qué decisión estás dispuesto a tomar? Recíbelo como Salvador, recíbelo en tu corazón, llénate de su palabra, llénate de su presencia, que cada cosa que tú vayas a hacer en tu vida es pensando en el Señor, que cada paso que tú des en tu vida es poniéndolo en las manos de Él. Dice la palabra del Señor, no es tanto que el que comienza, sino el terminar. Dice la palabra que el que persevera hasta el final es el que va a ser salvo. Tenemos que perseverar hasta el final en la doctrina de nuestro Señor. Y la doctrina principal de nuestro Señor es la salvación. Es aprender a evitar el pecado. Es aprender las profecías bíblicas. Es perseverar hasta el final en el Señor. Sí. El Señor nos bendice, el Señor nos da nuestros alimentos, nos da el techo. El Señor nos prospera, pero a su modo y no al modo que últimamente se está predicando. El materialismo adelante, segundo, tercero y de último. Y se han olvidado que Cristo viene. Se han olvidado que hay una eternidad con Él y sin Él. Que el Señor te bendiga.